Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a la frecuencia donde sintoniza la literatura y las artes. Les recuerdo el tener presente a las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Haga uso de ellas. Transmitimos desde la capital de Coahuila en diferentes frecuencias y horarios. Mi nombre es Mercedes Luna y continuamos celebrando 3 años al aire el pasado mes de mayo. Lo cumplimos gracias a usted. Como siempre, escuchará recomendaciones literarias y datos históricos interesantes en las secciones permanentes a cargo de San Juanita Torres y Jesús Guerra, y este día en la sección de la entrevista Libreando le traemos la conversación con el escritor mexicano Alejandro Vadillo. Él estuvo en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga y en el cuento Ella sigue dormida, que da título a uno de sus libros mismo que vino a presentar, aborda el empeño de un hombre por ver dormir a una mujer al mismo tiempo que la sueña. Una historia que trata de compensar el vacío y la soledad. Permanezca atento a mediación del programa. Nos hablará también de la importancia de los talleres literarios. Esté pendiente. En la música, Charlotte Gainsbourg y su primer canción, Hey Joe, la escucharemos, claro, al final de este bloque. Quédese. Libros en 3D. ¿Qué tal? Patrick Leigh Fermor nació en Londres en 1915 y murió en el año 2011 a los 96 años de edad. Fue soldado, historiador y escritor. Fue y es aún famoso por algunos de sus libros de viajes como El tiempo de los regalos de 1977 y Entre los bosques y el agua de 1986. En el primero de estos libros cuenta una de sus aventuras más interesantes y admirables. Cuando él apenas iba a cumplir los 19 años de edad, decidió caminar toda Europa, desde Holanda hasta Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Su viaje duró un poco más de un año y todavía lo continuó hasta Grecia, en donde aprendió el griego, y debido a sus conocimientos de esta lengua, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que participó en el ejército británico, se le asignó al cuerpo de inteligencia en Albania y luego luchó en Grecia, en donde participó en importantes operaciones militares que más tarde fueron llevadas a la pantalla en una película de 1957 llamada Emboscada Nocturna, en la cual fue encarnado por el estupendo actor Dirk Bogarde. Después de la guerra, en el año de 1950, publicó su primer libro de viajes, el cual, hasta donde sé, no está traducido al español, y en él describe sus viajes por las Antillas, a lugares como Guadalupe, Martinica, Dominica, Barbados, Trinidad y Tobago, Haití y Jamaica. Todo esto lo apunto para mostrar que conocía perfectamente esas islas y esas aguas. 3 años después, es decir, en 1953, publicó su única novela, un libro que no apareció en castellano sino hasta el año 2006. Es decir, 53 años después de su aparición en inglés, cuando el autor tenía ya 91 años de edad. Fue traducido por Silvia Barbero y fue publicado por Tusquets Editores. La novela se llama Los violines de San Jack y lleva como subtítulo Una historia antillana. Es una novela breve de apenas 168 páginas en la edición de Tusquets, que se lee con rapidez y con mucho placer. La novela está narrada por un viajero que se encuentra en las islas griegas, más o menos a mediados del siglo XX. En una de esas islas conoce a una pintora septuagenaria a la que encuentra trabajando en un paisaje. Conversan y ella lo invita a cenar a su casa. La mujer se llama Berthe y es francesa, aunque habla varios idiomas y tiene mucho tiempo de vivir en Grecia.
En la casa de la pintora, el narrador descubre un cuadro firmado por Berthe que muestra una vista de la capital de la isla de Saint-Jacques. Coincidentemente, el viajero conoce bien el Caribe y algunas de sus islas. Luego de la cena, mientras beben, Berthe comienza a platicarle a propósito del cuadro de Saint-Jacques sobre los años en que vivió en esa isla, medio siglo atrás. Y ella dice que esos años fueron los más felices de su vida. Berthe cuenta cómo y por qué se fue de Francia para ir a ser la institutriz de unos sobrinos suyos a una isla de las Antillas. Cuenta su relación de parentesco con una de las familias más adineradas de la isla de Saint-Jacques. Nos habla de los miembros de la familia, de los trabajadores africanos, de las costumbres, de las maneras de hablar, del paisaje. Su primo, el jefe de la familia Serindan, que era conde, es un personaje que mientras más avanza la narración, más maravilloso nos parece. La descripción precisa de los personajes, situaciones y ambiente físico es rica y logra transportar al lector a ese mundo fabuloso. Una de las escenas más extensas es la narración de un baile en la casa de la rica familia en la última noche del carnaval, que es verdaderamente portentosa. Vista desde fuera, por decirlo así, no sería más que la rica descripción de un baile, pero desde dentro, la escena es de una gran complejidad por el tejido de diversas situaciones entre muy diferentes personajes. Hay rencillas familiares, pleitos políticos, amores secretos, amores no correspondidos, malos entendidos, seducciones, promesas de infidelidad, alianzas, personajes de todo tipo y condición social, bailes, música, un festín, muchísimo alcohol, fuegos artificiales, personajes que se escapan, personajes que los buscan, todo enmarcado por el refinamiento un tanto provinciano de los inicios del siglo XX y las locuras y disfraces de una noche de carnaval caribeño llevado al extremo. Los violines de Saint-Jacques es un libro muy bien escrito, con un manejo lingüístico extraordinario y para nosotros con una muy buena traducción. La historia es encantadora y además en un momento dado terrible. La narración es compleja pero no difícil, la escritura muy fina, las situaciones sumamente interesantes y tiene un clímax verdaderamente sorprendente. Es una novela asombrosa y bellísima. Nos deja con tan buen sabor de boca que se nos antoja buscar los libros de viajes de este autor, llamado Patrick Leigh Fermor, lamentablemente tan poco conocido en nuestra lengua. Les recuerdo los datos de la novela. Se llama Los violines de Saint-Jacques. Su autor es Patrick Leigh Fermor. La traducción es de Silvia Barbero. Está publicado por Tusquets Editores y tiene solo 168 páginas.
Escucha Libros de Arena. Alejandro Vadillo, escritor mexicano, afirma pertenecer a la agrupación de autores mexicanos que se forman de manera autodidacta y también agrega, los talleres son importantes, pero sobre todo la libertad de los maestros para dejarte seleccionar las lecturas y los temas. Creo que cada vez son más los escritores que se inician en este oficio sin tomar en cuenta consignas establecidas. Menciona también a la soledad como otro de los conceptos que están presentes en los relatos, un signo al que identificó como un referente constante de la nueva generación de autores. Esto es parte de lo que puede encontrar del autor y su trabajo en el portal de Conaculta. A mediación del programa compartiremos una entrevista con el propio Alejandro Vadillo. Esté pendiente. Al finalizar la siguiente sección escuchará a Charlotte Gainsbourg y su segunda canción, L'Hôtel Particulier. Continúe en sintonía. Más allá de los libros. Muy buenas tardes, aquí con el gusto de siempre para compartir algunos temas o algunos datos que pudieran ser de interés para toda la comunidad. Bueno, seguramente que ustedes recuerdan a todos nuestros radioescuchas que cada 8 días tienen la amabilidad de sintonizar su radio en esta estación, que en programas anteriores he estado hablando de la legislación en la Nueva España, pero no he tocado un tema que es medular y que con esto quiero cerrar este ciclo de este tema. ¿Qué son las leyes de Indias? Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que en la época de la colonia existían las leyes de Indias. ¿Y qué son las leyes de Indias? Bueno, para ello quiero empezar por referirme a un hecho histórico que todos conocemos. Sabemos que la madrugada del 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo inició la Guerra de Independencia sabemos que con un gesto maravilloso. ¿Por qué? Y pues porque él lo conocemos a ese hecho con el grito de Dolores, porque él desde el balcón de su casa en Dolores, Intendencia de Guanajuato, dio el grito a una pequeña muchedumbre de indígenas que se dirigían al mercado. Se dice que él lo hizo en español, en náhuatl, en otomí y probablemente en purépecha. Lo que él les dijo lo sabemos con certeza, porque él recitó lo siguiente. Dijo: viva Fernando VII, muera el mal gobierno, mueran los gachupines y viva la Virgen de Guadalupe. Esto que él dijo parece contradictorio, porque lo primero que nos preguntamos, ¿cómo? Viva el rey Fernando VII y muere el mal gobierno. Sin embargo, pues no es una contradicción, porque el mal gobierno era el que ejercía el virrey Venegas con la complicidad de los gachupines. Ahora, recordemos que los gachupinos no eran solamente españoles, había franceses, ingleses, portugueses e incluso norteamericanos. Hidalgo se refería a los que venían a la Nueva España, un territorio útil solo para enriquecerse con la explotación de los indios. El mal gobierno, pues eran las leyes en las que se apoyaba el virrey en plena complicidad con esos gachupines para explotar a los indios en los obrajes, en las minas, en las haciendas, y siempre apoyados por las leyes de Indias, que durante 300 años gobernaron a la Nueva España y que se fueron generando pues en un complejísimo y contradictorio proceso que se inició con el testamento de Isabel la Católica.
¿Y qué son las leyes de Indias? Bueno, pues no son más que un conjunto desordenado, muchas veces contradictorio, formado por los apresurados edictos reales con los que Isabel la Católica y su nieto Carlos V y sus sucesores trataron de gobernar los nuevos territorios del continente americano. Una reina que todos conocemos o que la historia la conoce como Juana la Loca, fue la primera reina de la Nueva España. Pero sabemos que fue confinada en una torre, primero por su padre, Fernando el Católico, y luego por su confesor, el cardenal Cisneros, y finalmente por su hijo, Carlos V. Los reyes que contribuyeron a este caos legal pues fueron el hijo de Carlos V, Felipe II, luego Felipe IV y sus descendientes, todos miembros de la Casa de los Habsburgo. Pues era el hijo, el nieto, el bisnieto y el tataranieto de Felipe el Hermoso, alemán, y doña Juana I, reina de España, y sus descendientes, hasta que se dio un cambio de la dinastía y empezaron a reinar los Borbones. En el siglo XVIII sabemos que cambió la casa reinante porque Carlos II, el hechizado, además de que tenía un retraso mental, y esto según el testimonio del nuncio papal, además de esto resultó que fue estéril, por eso cambió la dinastía y empezaron a reinar los Borbones. Para llegar, y aquí hay que recordar que para llegar de Sevilla a Veracruz, pues se necesitaba una travesía de 3 meses. Ahí llegaban seres humanos pues mal informados, sometidos a la adulación y las intrigas palaciegas, gobernaban un inmenso territorio, desde la mitad de los Estados Unidos hasta Honduras, desde Cartagena de Indias hasta la Patagonia, incluyendo Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Chile. Podemos decir que todo Sudamérica menos Brasil. Y además, Filipinas. Entonces, en cada territorio variaban las consignas morales y legales al capricho de los enviados por Carlos V y después por Felipe II, Felipe IV y Carlos II el hechizado. Por esto, pues estas leyes, las leyes de Indias, resultaron pues ser una maraña de edictos reales que se contradecían unos a otros, de ordenanzas y revocaciones de las ordenanzas, de órdenes y contraórdenes que se expedían a miles de kilómetros de distancia y que eran expedidas pues por uno de estos reyes que jamás estuvo en este continente. Órdenes que tardaban 3 meses en llegar a Veracruz, por ejemplo, ¿sí? Y luego habrían de ser interpretadas por otro señor español, al que le decían visorrey, que venía a la Nueva España solamente con la idea de enriquecerse y estaba aquí pocos años, regresaban a España a disfrutar sus riquezas. Entonces, pues estas fueron las famosas leyes de Indias y que servían también como fundamento a la legislación en la época de la Nueva España. Si quieren consultar más datos, les paso la nota en la que yo estoy basada para platicar esto con ustedes. Es de Alberto Sarmiento Donante, que hizo un estudio introductorio y notas de las leyes de Indias, que se publicó aquí en México por la SEP en 1988. Y que tengan muy buena tarde y hasta la próxima vez. De la X
parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style rococo sont des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus, taillés dans l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène. Tandis que là-haut, un miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace mélodie. Mélodie. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Le comentaba al inicio que el pasado mes de mayo este programa cumplió 3 años al aire. Lo seguimos celebrando, transmitiendo entrevistas realizadas en la Feria Internacional del Libro en Arteaga, realizadas en ese mismo mes. Hoy traemos una charla con el escritor mexicano radicado en Puebla, Alejandro Vadillo. Nace en la Ciudad de México, es narrador, ha publicado 3 libros de cuentos: Ella sigue dormida, Tolvaneras y Vidas volátiles. Es colaborador habitual de la revista Crítica. En 2007 y 2010 fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. Textos suyos han aparecido en revistas como Punto en Línea de la UNAM, Letralia.com y Tierra Adentro. Actualmente es coordinador del taller de creación literaria en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Al finalizar la primera parte de la charla, la canción The Operation de Charlotte Gainsbourg. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia.
Hola, como usted ya lo sabe, le comenté al inicio del programa, mejor dicho, que Alejandro Vadillo, un escritor que nos ha visitado aquí a Coahuila por la Feria Internacional del Libro, bueno, pues va a platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañas y bueno, platícanos cuál es el motivo de tu visita. Obviamente tiene que ver con tu obra, qué estás presentando, qué es lo que la gente debe saber de ti. Bueno, tengo ahí alguna obra publicada, una novela y unos libros de cuentos, pero la idea, ¿no?, de venir hoy fue presentar Ficciones en Fuga, narrativa breve desde Puebla, que fue un libro editado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura en una colección nueva que se llama Tres Norte, que es una calle muy céntrica de la ciudad. Entonces, la idea de la antología, como platicábamos hace ratito en la presentación, era como mostrar un poco el trabajo de la gente que está escribiendo en Puebla y mostrar también, bueno, porque al final del libro viene una especie de radiografía de la antología en Puebla, de cuento, de narrativa corta, y también informar un poco a la gente toda la tradición literaria que hay en la ciudad y en particular, digamos, de los últimos 15 años a la fecha, que han venido surgiendo nuevos autores y ha habido antologías de todo tipo, ¿no? Antologías temáticas, antologías de autores que son de Puebla, antologías igual de poesía, de ensayo, bueno, más de poesía, pero bueno, es digamos un auge bastante interesante que está viviendo el Estado y sobre todo la ciudad de Puebla. Entonces esta antología reúne autores como Víctor Garrenca, como José Luis Zárate, como Alejandro Lambarri, como Judy Castañeda, Fernando Sánchez Clero. Somos varios autores y hay de todos los temas, ¿no? Hay ciencia ficción, fantasía, microficciones, hay cuentos más largos, más cortos, ¿no? Entonces, es que todo ese tipo de ahora sí que puede ser etiquetas, ¿no? Fantasía y una serie de etiquetas más. Es muy interesante que nos platiques también para que la gente empecemos a ubicarnos quienes te escuchamos. ¿Tú en cuál, ahora sí, clasificación te encuentras? Pues sí, es muy difícil. Yo diría que es como una narrativa en cierto momento fantástica, pero en otro punto realista, ¿no? Entonces yo hago más cuento, aunque tengo una novela corta, pero se trata un poco como de ir eliminando un poco los límites, ¿no?, entre estos subgéneros, pero sí sería algo así entre un poco narrativa fantástica y narrativa realista, que se puede llamar cuentos como atmósferas, así. Muy bien, ¿y por qué la fantástica? A ver. Pues en particular creo que se ha puesto un poco la cuestión de la fantasía por el lado de los dragones, de los fantasmas y otras cosas, pero por ejemplo a mí me interesa más como generar como estados de ánimo a través de la lectura de mis textos y que generen como una cuestión que se tuerza la realidad al final, un poco como en los cuentos de Julio Cortázar, que seguía un poco esta dinámica de mostrar una cotidianidad que no se trastoca hasta que finalmente ocurre algo, ¿no? Que es un poco como funciona el cuento clásico, con un giro al final. Entonces, algunos textos míos van por esa línea, pero hay otros que simplemente son más como de sacar un momento de la vida de alguien y mostrarlo con todos los detalles, ¿no? Y a veces mostrar esos detalles y con el tipo de lenguaje que me gusta utilizar, crea esa sensación de que hay algo raro y esa extrañeza es lo que genera algo fantástico, sin ser algo muy excéntrico, extravagante, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿nos puedes describir algún personaje que tú creas que sea como interesante para quienes nos escuchan? ¿Alguno de ellos? Sí, bueno, hay varios. De hecho, yo creo que los personajes son nuestros alter egos, ¿no? Claro. Pero hay uno que es el de mi novela que se llama La Mujer de los Macacos, que es un jubilado que se llama Matías Blumfeld, que es un poco un homenaje a un cuento de Kafka. Y es un jubilado que está todo el tiempo mirando a través de su ventana el estacionamiento del conjunto de edificios donde vive. Entonces está un poco sacado donde yo viví unos 5 años y era un poco explorar la soledad, la vejez y esta cuestión de la
este aislamiento en las grandes ciudades, ¿no? Donde esta persona que queda pues un tanto, bueno, le da una pensión, pero él se siente completamente inútil y solamente desarrolla una especie de obsesión a mirar todo lo que ocurre afuera de su edificio y genera una especie de delirio obsesivo-compulsivo con la gente que entra por el estacionamiento y de ahí genera toda una aventura a raíz de eso, ¿no? Entonces puede ser que a lo mejor igual esta descripción que dices también no necesariamente sea de algún jubilado, no, simplemente alguna persona que está por ahí cerca de nosotros, ¿no? Y que es interesante y que hay escritores como tú que de pronto nos hacen ver que cualquier persona tiene un asunto interesante que se le puede también explorar o colocar como personaje. Sí, de hecho Puebla, y yo nací en el DF y a los 14 años me fui a Puebla. Son ciudades muy pobladas, sí, con una densidad muy fuerte de población, entonces generalmente hay esta cuestión de que estamos todos concentrados pero no nos vemos, no nos conocemos y es un poco explorar esa cuestión de cómo somos extraños unos a otros y de repente que alguien te salude o algo así te puede cambiar un poco el mundo, ¿no? Sí, bueno, hasta resulta extraño, dice, bueno, me saludó alguien que no conoces y esto se da muy frecuentemente, ya lo sabemos en los lugares pequeños, pero bueno, ahí está un dibujo, ahora sí que con palabras de un personaje. No sé, Alejandro, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos para platicar más de tu obra? Creo que sí. Sí, perfecto. Bueno, usted acaba de escuchar la voz de Alejandro Vadillo, escritor radicado en Puebla que vino a visitarnos a la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Por favor, quédese, lo dejo con la música.
Continuamos celebrando el tercer aniversario del programa y seguimos con el escritor mexicano Alejandro Vadillo, con quien tuvimos el gusto de conversar en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Al finalizar la charla con Vadillo, Charlotte Gainsbourg y su canción titulada Volech. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, te quise más. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos de regreso con Alejandro Vadillo y bueno, nos quieres platicar más acerca de tu obra, de la novela, pudiera ser, para que la gente te vaya ubicando y también sepa dónde puede encontrar tu obra. Sí, bueno, esta novela, La Mujer de los Macacos, fue publicada por Libros Magenta, una editora independiente del Instituto Federal, en coalición con la Secretaría de Cultura del DF. Entonces, bueno, las editoriales independientes tienen cierto trabajo de llegar al gran público, ¿no? Pero se pueden conseguir cosas en el sótano. Y también mi primer libro de cuentos se llama Ella sigue dormida, y esa la publicó Tierra Adentro. Entonces, afortunadamente, sigue estando como en catálogo. Y se pueden conseguir en las librerías Educal. Entonces, ahí son cuentos que a su manera también repiten un poco esta temática de la soledad y de cómo eso puede como generar una situación extraña, ¿no? en el personaje, ¿no? Muy bien, el título Ella sigue dormida ya nos da una imagen desde que lo escuchamos o desde que lo leemos. ¿Qué nos quieres platicar sobre esta obra? Pues esa fue un trabajo de 10 años que yo estuve en talleres en Puebla precisamente, y yo estudié economía, entonces fui autodidacta en literatura siempre, hasta la fecha. Entonces fue un trabajo de 10 años donde estuve explorando más o menos las posibilidades de mis textos. Finalmente reuní los que consideraba más, digamos, homogéneos, por llamarlo de alguna manera. Creo que la dificultad de un libro de cuentos es que están escritos en distintas circunstancias, en distinto tiempo, con distintos intereses, entonces lograr algo que cuaje así completo es muy complicado. Pero bueno, creo que ahí los cuentos van con varias historias, ¿no? Hay alguien, por ejemplo, hay un homenaje a Las Mil y Una Noches, que es un cuento que se llama Historia del Durmiente Despierto, que explora este tema, bueno, que habla mucho Borges de él, de qué es más real, ¿no? La ensoñación o la vigilia, ¿no? O sea, qué es como lo más evidente para alguien. El de Ella sigue dormida, por ejemplo, es así una historia un tanto autobiográfica, habla de una relación de pareja. Hay otro que se llama La Invención del Invierno, que es un homenaje que hago a un maestro que murió en el 2006, que fue el que empezó a tallerear mis textos, que tiene mucha influencia de un autor que me gusta mucho, se llama Juan Carlos Sonetti, que es de un secuestro de una niña que es ciega, y todo, digamos, esa cuestión psicológica de culpa al secuestrarla por querer obtener dinero para obtener recursos para una operación de alguien, ¿no? Entonces son como cada cuento es como muy muy independiente de los otros. Y bueno, también me comentabas que ahorita, bueno, nos comentabas sobre la importancia de los talleres, porque tu obra se trabajó durante 10 años, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de los talleres literarios? Pues en Puebla realmente sí hay una tradición importante. Yo creo que en los años 70, 80 empezaron algunos talleres, y creo que es importante porque la labor de la escritura pues es muy solitaria, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, para gente que no venimos 100%, aunque bueno, también es una cuestión diferente de la academia, de la cuestión como creativa, pero siempre es importante como acompañarse. Y pues, a muchos camaradas y muchos colegas los he conocido ahí, y yo también he tenido oportunidad de gestionar algunos talleres literarios en los últimos 4 o 5 años. Pues me parece muy interesante porque no solamente se descubren, por decirlo así, nuevos talentos, nuevos valores, sino también se crean lectores, ¿no? Porque hay mucha gente que entra a un taller y dice, bueno, a lo mejor no tengo, digamos, ni el tiempo ni la capacidad, pero quiero ser un buen lector.
Entonces creo que leer nuestros textos, enfrentarnos a la escritura como una especie de laboratorio, nos da muchas herramientas para poder disfrutar mejor la literatura y ser más críticos. Desafortunadamente vemos que la gente ve un libro y ya como que le cree todo y no tiene un espíritu, digamos, más crítico, más para decidir si es bueno o no, ¿no? Entonces, sí, o quienes escriben y dicen que todo está perfecto. Sí. Entonces creo que siempre en los talleres te invita a ir más allá, es decir, mira tu texto, critícalo, o sea, velo como si fueras tu peor enemigo y de esa manera, evitando esas complacencias, creo que puedes obtener resultados interesantes, ¿no? Perfecto, sí, es interesante este asunto de ser autocrítico a la hora de trabajar un texto. ¿Qué opinión tienes? Sé que vienes llegando, pero ¿qué opinión tienes de la Feria del Libro, lo que has alcanzado a ver? No, pues ya estuve aquí ayer un rato, no, la verdad me parece excelente. Creo que deberían de seguir el ejemplo muchas ciudades, ¿no? Aquí. Parece que la organización está muy bien y creo que esta difusión de los autores, sobre todo porque era lo que comentaba hace rato, que incluso aquí preguntando un poco a la gente, pues no conoce autores, pues ya no jóvenes, sino autores como mexicanos, ¿no? Sino que se van, digo, no está mal, pero se van siempre con autores extranjeros, muchos bestsellers, y de repente se pierde en la brújula lo que se está haciendo en su localidad o en el país, ¿no? Entonces, que nos entrevisten, que nos expongan en redes sociales y demás, me parece que esta feria lo está haciendo muy bien y creo que está aprovechando esas como tecnologías para llegarle a la gente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo a los radioescuchas? No, pues que lean, que se interesen, ¿no? Creo que el país está en una situación donde pues ya no es factible estar ahí como en una burbuja de cristal y los libros son una herramienta para abrir a la realidad y meterte en ella y poder interactuar para poder cambiar las cosas, ¿no? Creo que es importante. Y gracias por la entrevista. No, bueno, pues muchas gracias a ti, Alejandro. Pero igual también sería bueno, a lo mejor, si tienes alguna recomendación de un libro para también un libro que te haya interesado y por el cual empezaste a leer igual de niño, no sé si pueda también ahí tener un efecto. Sí, bueno, yo diría dos rápido, ¿no? Uno sería Las Mil y Una Noches, que parece que es un libro que se ha leído mal y que, bueno, no mal, sino se ha leído en ediciones muy, muy, muy reducidas, muy limitadas, muy incluso censuradas en algún momento, ¿no? Entonces ese fue el que me abrió a mí cuando empecé a leer esas historias y dije, ¿cómo es posible que exista eso, ¿no? Y yo creo que uno segundo sería La Metamorfosis de Kafka, ¿no? Que también creo que a pesar de ser un tema un tanto extraño para algunos primeros lectores, creo que sí pueden ser como un buen gancho, ¿no? Y también que lean, digo, aquí por ejemplo en Coahuila hay autores que parecen interesantes, ¿no? Y pues que investiguen, ¿no? Que lean a sus los autores también, de por acá. Sí. Muy bien, bueno, muchas gracias. Usted acaba de escuchar a Alejandro Vadillo. Lo dejo, continúe con nosotros, lo dejo con la música. Voyage au
Escuchó Voyage de Charlotte Gainsbourg y antes la voz del escritor Alejandro Vadillo, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebró el pasado mes de mayo 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que lee encuentra. Por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.